Iniciamos nuestro viaje planteando nuestra pregunta de investigación. Luego redactamos nuestros objetivos de investigación. En un tercer momento elaboramos nuestras hipótesis de investigación, si es que acaso teníamos necesidad de ello. Y ahora vamos a aprender cómo hacer la revisión teórica. Mi nombre es Martín Vargas Estrada, soy asesor académico y docente universitario. La revisión teórica es una parte sumamente importante dentro de la elaboración de nuestra tesis. Tiene diversas nomenclaturas o denominaciones dependiendo de la universidad, el país y la ciencia en la cual se está desarrollando la tesis, por ejemplo, psicología, sociología, antropología, etc. Por ejemplo, se le denomina antecedentes, marco teórico, revisión de la literatura, etcétera, etcétera. Inclusive en el Perú, el país en el cual yo vivo, acabo de ver que existe cierta tendencia a denominar toda esta sección de la tesis como simplemente introducción o introducción teórica. En cualquiera de los casos, la idea es desarrollar una revisión de qué se ha investigado previamente en el área en la cual me estoy planteando mi pregunta de investigación. ¿Y para qué? Para poder definir cuál es el estado de la cuestión. Es decir, hasta qué punto se ha avanzado en relación a mi pregunta de investigación, si esas son las variables que realmente se están investigando o trabajando recientemente, y cuáles son las metodologías con las que se les suele analizar. Ahora, existe una especie de dialéctica entre la pregunta de investigación y la revisión teórica. ¿Y por qué? Porque en muchos casos yo puedo haber definido una pregunta de investigación o mi pregunta de investigación y luego al momento de hacer la revisión teórica puedo darme cuenta que tal vez ya ha sido resuelta o que esas no son las variables o no es el tipo de relación con las cuales se les suele analizar, o que en realidad lo que se necesita es una pregunta un poquito más específica o más elaborada, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede hacer que yo defina primero mi pregunta de investigación, luego vaya a hacer la revisión teórica y, bueno, esté dando un salto entre una parte, una sección y otra, ¿no? Lo cual es lícito mientras no termine de hacer mi tesis. Ahora, ¿para qué se hace la revisión teórica? Bueno, lo primero es determinar cuáles son las principales teorías que existen en relación a las variables que me estoy planteando. Si existe más de una, ¿cuál es la que me suena más lógica, cuál es la que se presta más al tipo de investigación que quisiera o podría hacer? Determinar las principales teorías es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es elegir una teoría, porque mal que bien, lo más probable es que si existe más de una teoría, tenga que definir o escoger una de ellas para poder desarrollar mi investigación dentro de esa teoría. Inclusive cabe la posibilidad, aunque eso es más propio de una tesis ya más de doctorado o de niveles más avanzados, de plantear o proponer yo mismo una teoría en relación a las variables que me interesan. Pero como repito, eso suele ser más propio de una tesis doctoral. Ahora, otro de los objetivos o metas que me puedo plantear al hacer mi revisión teórica es definir qué avances existen en relación a mi pregunta. Si es que existe algún hueco de investigación que todavía no se ha cubierto. Esto, como repito, puede dar lugar a que vuelva a visitar mi pregunta de investigación y la refine, la replantee, la cambie, etc. Ahora, ¿de dónde saco la información para hacer la revisión de mi marco teórico? Existen 4 niveles de fuentes para poder acceder a información para realizar esta revisión teórica. El primer nivel de fuente es el de docentes o libros de texto general que pueda yo tener. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, volvamos de nuevo al ejemplo con el que hemos estado trabajando. En mi ejemplo he mencionado la pregunta ¿cuál es la relación o cuál es la asociación entre nivel salarial y nivel de satisfacción laboral en un grupo de trabajadores? Bueno, pues este tipo de preguntas se inscribe dentro de la psicología organizacional, dentro de la psicología en general. Como yo se supone ya estoy terminando o por terminar mi carrera, ya debo haber cursado ese curso y puedo hacer una consulta inicial a mi docente, al docente que fue mi docente de ese curso, y o pueda
apelar al libro de texto principal que el profesor definió como principal para ese curso de psicología organizacional en este caso, ¿no? Puede ser cualquier otra rama en la que estés interesado. Entonces, los libros de texto universitarios que los profesores solemos tomar como referencia principal en un curso, suelen agrupar o englobar o incorporar las principales áreas o los principales temas de investigación dentro de toda esa rama del conocimiento. Y lo interesante de los libros de texto es que si te fijas, casi siempre al final de cada sección, además de hacerte una presentación previamente de todo el tema, de qué se trata, cuáles son las principales teorías, etc., al final suele incluirse una relación de fuentes, es decir, una bibliografía, en donde yo puedo darme cuenta cuáles son los principales autores. Y eso me va a servir muchísimo como una introducción. Muchos tesistas suelen cometer el error de meterse de una vez de frente a todo el mundo de las investigaciones particulares, a los artículos de journals, a los abstracts, a los resúmenes, y en muchos casos se pierden dentro de esa maraña. Entonces, ¿por qué? Porque no han tenido una etapa previa de orientarse de acuerdo a lo que les menciona el docente, o si no tienen acceso al docente, pueden revisar o consultar el libro de texto de ese curso, del curso que se aplique más a la pregunta de investigación. Vas a poder acceder a la fuente de nivel 2, que son los libros especializados. Entonces, por ejemplo, yo puedo haber empezado con un libro de texto que era propio de psicología organizacional, en el caso de mi ejemplo, pero luego puedo pasar a revisar libros que traten específicamente acerca de la variable de satisfacción laboral. Entonces, puedo empezar ya a ahondar más en los libros especializados. ¿Y de dónde salen esos libros especializados? Generalmente de la revisión de la bibliografía de los libros de nivel 1, ¿no? Y o del consejo o asesoría del docente, ¿no? O de mi asesor de tesis también. Entonces, esos libros especializados van a ser la segunda instancia, el segundo nivel de fuentes que yo voy a revisar. El tercer nivel ya es el de las investigaciones propiamente dichas, es decir, los artículos de investigación. ¿Y cómo voy a acceder a los artículos de investigación? Bueno, una vez que yo ya he revisado tanto los libros de texto como los libros especializados, voy a tener una idea mucho más clara y mucho más específica de qué teorías son las que, o qué teoría es la que me parece más interesante y aplicable, y voy a comenzar a buscar dentro de Google Académico, dentro de las bases de datos, sea EBSCO, ProQuest, JSTOR o cualquier otra base de datos a las cuales tenga acceso a través de mi universidad, el tipo de artículos que giran dentro de o se escriben a la teoría o al enfoque que yo estoy prefiriendo para plantear mi investigación. Entonces, la gran diferencia es que cuando yo ingreso a este nivel, a este mundo de artículos de investigación, en tercera instancia, yo ya tengo detrás un bagaje de saber cuál es el enfoque general del área o del campo, cuáles son las teorías principales, cuál es la teoría que yo prefiero, el tipo de enfoque que yo prefiero, y cuando yo entro al mundo de los artículos de investigación, que hay miles, decenas de miles y a veces hasta más de decenas de miles, entonces ya tengo mucha más clara la orientación que yo persigo, y ya no voy a perderme en ese universo en el cual hay mucho detalle, en el cual muchas veces los autores de artículos de investigación muchas veces ya asumen que el lector conoce al dedillo la teoría de la cual ellos parten y las variables que están manejando. Entonces, muchas veces, si bien hacen una introducción o una revisión teórica muy pequeña, muy breve al principio del artículo, esta en muchos casos es muy ligera y en muchos casos tiene ya una profundidad considerable. Entonces, no es aconsejable que te metas a ese punto, a esa profundidad como primer paso. Como tercer paso, sí. Entonces, revisa los artículos de investigación, en especial aquellos que provengan de los autores que tú ya sabes que son los principales, los que más te interesan, que siguen las teorías que a ti te interesan más dentro de ese orden de ideas que has elegido al principio. Si es necesario, no siempre es necesario, pero hay veces en las cuales es necesario ingresar a un nivel de fuentes que es lo que llamaríamos un cuarto nivel, ¿no? Nivel 4 de fuentes, que es la data primaria, ¿no? Puede ser que no exista o que existan muy pocas investigaciones académicas en relación al tema que yo estoy planteando como tema de tesis. Entonces
Puede ser que sea necesario meterme al mundo de los artículos periodísticos, entrevistas periodísticas, las redes sociales, reportes no especializados o reportes de organismos de investigación general, ¿no? Donde ya lo que tengo es prácticamente la data cruda, la data sin mucha elaboración. Esto, como repito, no necesariamente es imprescindible. En muchos casos ni siquiera te aconsejaría meterte a tanta profundidad, pero puede ser que exista la necesidad, de acuerdo con la dinámica de la investigación que vayas realizando, que es necesario meterte a ese nivel de detalle, ¿no? Una vez que ya sabes cuáles son las teorías principales, ya sabes cuáles son los autores principales, ya sabes cómo se investiga, porque has realizado artículos de investigación, puedes empezar con ese nivel 4 de data ya principal, ¿no? Data ya particular, casi cruda, digamos, casi sin elaboración. Ahora, la revisión teórica tiene varias etapas, ¿no? En la primera etapa, como ya he mencionado, lo que tengo que hacer es definir si esta pregunta de investigación que yo tenía al principio ya se respondió o no se respondió. Si tengo que reformularla, si tengo que cambiarla, si tengo que replantear la variable que yo había incluido en esa pregunta de investigación, si tengo que cambiar esa relación que yo planteo que existe entre las variables. Por ejemplo, tal vez alguien ya investigó la asociación entre satisfacción laboral y nivel salarial. Entonces ahora me va a corresponder buscar una causalidad, por ejemplo. Así es que el nivel salarial realmente es una causa del nivel de satisfacción laboral, ¿no? Entonces podría ser, entonces tendría que reformular mi pregunta de investigación. Entonces esa sería la primera etapa. La segunda etapa, como ya hemos mencionado, elegir mi teoría y a veces no necesariamente tengo que hacerlo, puede ser que haya solamente una teoría o que la teoría principal sea más o menos hegemónica, entonces ya no tengo mucha necesidad, no hay mucho que escoger, entonces simplemente es cuestión de empaparse de la teoría que yo ya sé que es la que me va a guiar. También definir qué variables usar, ¿no? Particularizar las variables, definirlas operacionalmente. Luego vamos a ver qué significa definir operacionalmente una variable, qué nivel de detalle voy a tener que definir para mi variable, ¿no? Y qué métodos voy a utilizar. Voy a utilizar métodos cualitativos, cuantitativos, qué enfoque o qué diseño de investigación voy a tener que hacer. De repente ya otros han hecho investigaciones con diseños exploratorios y diseños descriptivos y ahora me va a tocar hacer un diseño correlacional. O inclusive de repente ya otros hicieron diseños correlacionales y voy a tener que plantearme un diseño exploratorio. Como luego vamos a ver en el siguiente video, existen diversos tipos de diseño de investigación. Entonces, algunos un poco más avanzados que otros, sin que necesariamente implique que son mejores, simplemente que son niveles crecientes de detalle. Entonces, esa es una de las fases en las cuales yo voy a tener que definir a la hora que yo haga mi revisión teórica.